obteniendo comparándolo con el mismo trimestre o el mismo semestre del año anterior, y las cifras, las cuales me estás preguntando, de la estimación del crecimiento a nivel del PIB industrial proyectado para este semestre. Pero para que se entienda y haciéndolo un ejemplo muy sencillo, Venezuela, y llevándolo a una persona, pesábamos 100 kilos, perdimos aproximadamente unos 80 kilos en el año 2020, hasta esa fecha. Ponle que hayamos crecido aproximadamente 10%, estabas en 22, y que crezcas otra vez este año otro 10% aproximadamente, estarás alrededor de 25 kilos. Entonces la pregunta es, ¿te recuperaste? Bueno, vengo subiendo poco a poco, me encuentro en 25 kilos y mira lo que me falta para llegar. Más o menos eso es lo que ha ocurrido con lo que es el país y en el caso que respecta a nosotros en lo que es el sector industrial. Ahora bien, nosotros estimamos que aproximadamente el crecimiento del PIB industrial, es decir, de todas las empresas que se manufacturan a nivel promedio, debe estar alrededor de un 10%. ¿Qué va a dar este crecimiento? Bueno, en primer lugar, hay mayores ingresos a nivel petrolero. Esto sí estabilizamos lo que es la producción petrolera, pero los precios han incrementado. Se estima que posiblemente logremos, Dios mediante, quizás producir otros 200.000 barriles diarios adicionales. Ha habido una mayor recaudación fiscal. Y también hay mayor extracción en la parte del arco minero. Todos estos indicativos, bueno, te hacen ver de que razonablemente la inflación se ha ido bajando y todo esto indica que podríamos estar alrededor de este 10% que he mencionado antes, para el cierre del 2022. Ahora, ustedes recientemente desarrollaron el Congreso Anual del Sector Manufacturero. ¿Qué se habló allí? ¿Cuáles son los aspectos que salen de este tipo de encuentros? Y, bueno, las expectativas, ¿no? Mira, nosotros en el Congreso, ¿qué hacemos? Aparte de traer muchísimas personalidades, tratamos de determinar cuáles son los problemas que hemos tenido y tratar de generar una matriz de opinión, y es lo que nosotros hacemos, influir en políticas públicas. ¿Qué es lo que sale de allí? Los problemas que nosotros tenemos. En primer lugar, este ligero crecimiento que hemos tenido necesita de que haya financiamiento para poder apalancar el mismo y seguir creciendo paulatinamente. Otro de los factores que nos afecta en demasía es la exagerada carga tributaria. Nosotros lo llamamos voracidad fiscal. No es que estemos en contra de una mayor tributación, lo que queremos es que se haga por actividad económica y no por las altas tasas de interés. ¿Qué es lo que nos ha afectado también en este segundo trimestre? Bueno, el IGTF, ya que nos afecta a lo que son los productores nacionales entre un 12 y un 18%, esto no ocurre con los productos importados. Y entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, que definitivamente tratemos de que esta parte de los impuestos se vaya disminuyendo a nivel de tasa, de que se revise el IGTF y se baje a un 0.5%, no que se elimine. Y después de ello, en el caso de los servicios públicos, también hemos dicho que vamos a acompañar lo que se dice el ajuste de los precios, pero queremos que sea acorde con un consumo, acorde con una generación de desperdicio en el caso del aseo y así sucesivamente. ¿Qué sale de este Congreso? Esto que te estoy diciendo. Estaban personalidades allí del gobierno, el ministro de Industria, la ministra de Comercio y también el viceministro de Finanzas. Bueno, ahí ellos también tuvieron su derecho de palabra. Lo que debe hacer, eso es lo normal en cualquier país, que en un evento de la magnitud de Conindustria, que es la primera cúpula industrial del país, bueno, asistan los personeros del gobierno e intercambiemos opiniones entre los dos. ¿Y percibió verdadera voluntad política para estos cambios? Mira, tenemos tiempo ya sentándonos y conversando, teniendo nuestras diferencias en el cómo, no en el fondo, porque estamos de acuerdo con todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, uno de nuestros principales problemas es generar tanta actividad económica y que la industria se recupere de tal manera de que se vea beneficiado ¿quién? El consumidor y también el trabajador, porque los salarios se deben recuperar, pero con actividad. Si no recuperamos la actividad, una cosa no va con la otra. ¿Qué percibimos? Bueno, en la mesa nos hemos sentado, estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hacemos, no se han visto plasmadas todas esas soluciones en la práctica, pero bueno, seguimos en ello y a la postre, la gente que nos ve quiere que nosotros solucionemos los problemas. El primer problema es tener poder adquisitivo, recuperar ese poder adquisitivo, y se logra por segunda vez es recuperando la producción nacional y poco a poco lo que queremos es ir hacia allá. No va a haber inmediatez en nada de lo que hagamos, no va a haber ninguna ley de manera particular que nos haga que nosotros de la noche a la mañana recuperemos todo lo que se perdió, pero sí en el conjunto y la sumatoria de todas ellas. Entonces debe emprenderse un camino paulatino para ir recuperando esto. Nos va a llevar años,
En ello sí queremos ser enfáticos y no crear falsas expectativas. Lo que queremos es que sea sostenible en el tiempo y que nos beneficie a todos. Mucho se habla en la calle, o bueno, y quienes opinan, aparte de la política y de la economía, que ha habido errores económicos por parte de la administración, que digamos que sería natural que lo tenga cualquier administración en cualquier parte del mundo, pueden equivocarse, pero ha habido falta de consulta a los sectores involucrados, por ejemplo, en el tema económico. Voy a poner un ejemplo específico: la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras fue aprobada y ahora los sectores están pidiendo que haya una modificación, como lo que usted propone, en un 0.5% para este impuesto. Debe haber más apertura en cuanto a la discusión previa antes de tomar estas medidas que impactan directamente en el bolsillo. Sí, definitivamente. Quizás para esa ley no hubo la consulta, aunque nosotros emitimos nuestras observaciones, pero bueno, ella se aprobó en segunda discusión. El problema es que a veces nosotros tenemos que mantener esos canales abiertos, de manera tal de que no ocurran este tipo de cuestiones. Claro, cuando tú te sientas puedes entender mejor la película, porque en un momento del tiempo yo tengo una parte de la película y tú tienes la otra. Entonces, claro, ¿de qué se trata esto? De que se entienda que el sector industrial, el sector empresarial del país, le apuesta al país. El éxito del gobierno, la parte económica, es un éxito nuestro. Y si nosotros tenemos que trabajar para ello, no son diferentes, no sé si me explico. Y entonces, todo esto evidentemente tiene que irse generando la confianza necesaria. En eso estamos en Conindustria, es lo que nosotros sabemos hacer, influir, pero se nos tiene que tomar en cuenta para todo ello. Y al final, como usted decía, el objetivo es el mismo. Nosotros vamos a tratar de contribuir en que haya una cultura tributaria, pero que ésta resulte por ampliar la base tributaria, valga la redundancia, y que todos podamos con esa carga tributaria y que sea sencillo hacer. Como está, es muy difícil. Todos estos impuestos lo que hacen es empujar a la informalidad. Nosotros lo que queremos es todo lo contrario. La evasión en muchos casos. Claro, es ampliar la base tributaria. Yo he puesto también un ejemplo. No es lo mismo que nosotros carguemos un saco de lo que tú quieras de 100 kilos. Yo creo que ninguno de nosotros acá podríamos, pero si se divide eso en 10 y cada saco pesa 10 kilos, todos podremos ir y venir varias veces. ¿Y la propuesta de ustedes en tema tributario es de proporcionalidad o cómo lo...? En principio, ¿qué es lo que ha sucedido? También motivado a la alta inflación que había. Cualquier porcentaje que tú pusieses en bolívares se perdía incluso en un mes. Claro. Pero eso se ha venido normalizando y se ha venido bajando la inflación. ¿Por qué se baja la inflación? Bueno, porque los ingresos y los gastos se vienen acercando. ¿Sí me explico? Cuando tú gastas más de lo que te ingresa, eso va a causar un incremento en los precios normal, que es la inflación. Eso se ha venido reduciendo. Entonces, bueno, vamos a ir adecuando todas esas tasas a los niveles actuales. En el caso del IGTF, 3% es muchísimo en dólares y 2% también. El efecto es entre 12 y 18% que afecta a la producción nacional. El producto importado no se ve afectado en ello porque en esos países no hay IGTF a esos niveles. Y entonces cuando vienen acá, vienen a competir y compiten en una situación de desigualdad. Claro. Él llega en el último eslabón, a él sí le representa 3%. Entonces, si tú te pones a ver, siempre hablamos de producción nacional, generación de empleo. Entonces, varias o algunas de las medidas tienen que adecuarse a la situación actual y nosotros también contribuir. Nosotros somos los que aportamos lo que es el trabajo bonito, lo que es la profesionalización de la gente, aportamos impuestos y también queremos seguir exportando, que por ende esto también se ha venido dando. Entonces, esta es una nueva Venezuela, ya no es la Venezuela rentista, petrolera, somos un país con petróleo y entonces tenemos que diversificar la economía. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, incentivando lo que es la producción nacional. ¿Cuáles son los sectores que mayor crecimiento han mostrado en los últimos meses? Vamos a hablarlo al regreso de la pausa. ¿Y qué falta hacer en Venezuela para que su aparato industrial pueda recomponerse de todos estos duros momentos